Yeah, I wish we would have recorded that first part though. Ah, me hubiera gustado grabar la primera parte. Lamentablemente tuvimos una conversación antes, muy buena, con una pregunta de Cristian respecto de la intencionalidad y un par de historias muy buenas también. Yeah. So back to your question and your idea, Christian. Así que de vuelta a la pregunta de cuánto damos y cómo sabemos cuándo estamos frente a buen suelo, mal suelo o suelo duro, Of trying to see where is the good soil and where do we prioritize and um, who do we be intentional with. en este esfuerzo de alguna manera discernir cuál es el buen suelo y también cómo priorizamos nuestro tiempo, nuestra intencionalidad misionera con distintas personas. None of that's gonna happen. None of that's gonna be possible if the people in your church do not see themselves as missionaries sent to lost people. Nada de eso va a ocurrir. Nadie va a estar realmente buscando ser intencional en tu iglesia, a menos que las personas en tu iglesia se identifiquen como estos enviados, estos misioneros enviados por Dios. So there's an educating or a teaching piece that all of you must do regularly in your churches. Así que hay una parte, de alguna manera educacional, de enseñanza, que todos ustedes deben estar desarrollando en sus iglesias, To be reminding and encouraging your people that this is what Jesus desires for your life. para estar recordándole a sus personas que esto es lo que Jesús desea para sus vidas. And it's very easy to teach about this because Jesus talked about it a lot and Paul talked about it a lot. Y es muy fácil hablar de estas cosas porque Jesús habló un montón de esto y Pablo también enseñó un montón de esto. Okay. You remember Jesus saying that he came to seek and to save the lost. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que Él ha venido a buscar y salvar a los perdidos? Well, that's for us. Bueno, eso es para nosotros también. Jesus said in John 20, just as I have been sent, I am sending you. Y Jesús va a decir en Juan 20, así como yo he sido enviado, ahora los envío a ustedes. That's for every person in your churches. Eso es para cada una de las personas en tu iglesia. That they're sent by Jesus for his mission. Son enviados por Jesús para su misión. Jesus said, go and make disciples. Jesus said, you will be my witnesses. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Jesús dijo, vayan y sean mis testigos. Every person in your churches. Eso se refiere a cada una de las personas dentro de sus iglesias. And we hear Paul saying similar things in his letters. Y vamos a oír a Pablo, de hecho, decir cosas bastante parecidas dentro de sus cartas. So there's an educating and a teaching piece that must be repeated often in your churches. Así que hay una parte educacional de enseñanza que debe estar presente siempre en sus iglesias. Where your people are being reminded this is who they are. This is part of their identity as disciples of Jesus. Donde tu gente necesita ser recordados de quiénes son, cuál es su identidad en Jesús. Okay, so there's an educating and a teaching piece. Así que por un lado hay un componente educativo. There's a second aspect. Y hay un segundo aspecto. And that is a modeling part. Y tiene que ver con un componente de modelado. And this is what we see Jesus doing throughout the Gospels for his disciples. Y esto es lo que vemos a Jesús hacer una y otra vez a lo largo de los evangelios para sus discípulos. Jesus was modeling what it looks like to love, serve, influence lost people. Jesús estaba modelando lo que significaba vivir misioneramente para otros, amando, sirviendo, cuidando a otros. And we see Jesus modeling this in lots of different places. Y vamos a ver a Jesús modelando esto en distintos contextos, en distintos lugares. So sometimes it was with groups of people, sometimes it was with individuals. A veces era con grupos de personas, a veces era con personas individuales. Sometimes it was with religious people, sometimes with non-religious people. A veces este modelado era con personas religiosas, a veces con personas no religiosas. Sometimes it was at a meal,
Sometimes it was at a wedding. Sometimes it was at a temple. A veces era en una comida, a veces era en un matrimonio, y a veces o en una boda, y a veces era en el templo. So Jesus did a lot of modeling for his followers. Así que Jesús hizo mucho de modelar o de modelado para sus seguidores. So that modeling must happen in our churches from the more mature disciples in your churches. Y ese tipo de modelado también tiene que estar ocurriendo para los miembros de tu iglesia, de parte de aquellos que son más maduros. So your people must be educated, they must be taught. Así que sí, tu gente necesita ser educada, necesitas que le enseñen. They must have the opportunity to see it modeled. También tienen que tener esa oportunidad de verlo modelado. Okay. And then third, and this was the big idea for today, Y en tercer lugar, y este es el gran punto de hoy día, their hearts must be convicted, must be motivated, must be impassioned by this calling Jesus has on their life. mm, sus corazones deben estar cautivados, motivados, dominados por este llamado de Jesús para sus vidas. You could teach perfectly, you could model perfectly, and your people could still not do it. Puedes tener la mejor enseñanza perfecta, puedes tener un modelado perfecto, y tu gente aún así no se va a mover. Because the people in your church make decisions and make choices and organize their life according to their heart. Porque la gente en tu iglesia va a organizar su agenda, va a tomar decisiones, va a poner prioridades de acuerdo a su corazón. What is big in a person's heart will be big in their life. Lo que tiene un lugar preponderante en el corazón de una persona, tiene un lugar preponderante en la vida de una persona. If it's big in their heart, it'll be a big priority in their schedule. Si es que este tema es un tema grande en su corazón, entonces va a tener un lugar grande en su agenda. If it's small in their heart, it will be small in their list of priorities. Si es una cosa pequeña dentro de sus propios corazones, va a tener un lugar pequeño en sus agendas y en sus vidas. So this is something we need to talk about also with our people. Y esto también es algo de lo que tenemos que hablar con nuestra gente. Is to say, hey everybody, what is motivating our hearts? What is big in our hearts? Decirles, oye, ¿qué es realmente lo que motiva nuestros corazones? Is there something distracting our hearts? ¿Qué está distrayendo nuestros corazones? Is there sin that is numbing our hearts? ¿Hay pecado que en este momento esté adormeciendo nuestros corazones? But are our hearts growing in a love and a desire to influence lost people? ¿Está su corazón creciendo en un anhelo, en un deseo de amar a las personas perdidas? So to ask those questions, to talk about those realities. Y quizás esas son dos preguntas que pueden surgir para poder empezar a hablar de estas realidades. And sometimes you as leaders need to be honest about your hearts. Y a veces eso va a exigir que ustedes como líderes sean honestos con sus propios corazones. There's many days where my heart is not passionate about loving my neighbor. Porque hay muchos días en los que mi corazón no está súper apasionado con la idea de amar a mi vecino. And I need to be honest about that. Y tengo que ser honesto al respecto. But I need to communicate when that happens. I need to pray and confess to God that it's lacking, and I need Him to fill that. Pero cuando eso ocurre, yo necesito también modelar, comunicar y reconocer delante de Dios, confesarlo y buscar ese poder de parte de Él para poder volver.
When we're lacking that conviction, we need to ask God to bring more conviction. Cuando nos falta esa convicción, necesitamos pedirle a Dios más convicción. Lacking passion, ask God to bring more passion. Si te falta pasión, bueno, entonces pídele al Señor que te dé más pasión. Lacking love for my neighbor, asking God to give me more love for my neighbor. Si te falta amor por tu vecino, por tu prójimo, entonces pídele al Señor que te dé más amor por tu vecino. It is not something that we can just generate ourselves. No es algo que simplemente podamos generar por nosotros mismos. So that's why this conversation has such a supernatural dynamic to it. Por eso es que esta conversación tiene esta dinámica o esta dimensión tan sobrenatural. There is not some magical strategy No hay una estrategia mágica that's going to create this in your churches. que vaya a producir esto en sus iglesias automáticamente. It's got to come from a humble dependence upon God. Tiene que surgir de una dependencia humilde de parte de Dios o hacia Dios. Do you remember what Paul said in one of his letters, one of the ¿Se, Corinthians, ¿se acuerdan qué es lo que dice Pablo en Corintios? when he said, "My responsibility is to plant Cuando él and dice to mi, water, cuando él dice mi responsabilidad es plantar y regar, but I don't control the growth, I don't control the fruit, I don't control the life change." los frutos, los cambios de vida, el crecimiento, no los controlo yo. Okay, so in our relationships, we need to love well, we need to plant, we need to water, Así que en nuestras relaciones nosotros tenemos que cultivar bien, tenemos que amar, tenemos que regar, plantar, but it's this humble dependence and mm, consistently asking God to bring growth, to bring fruit, to mm. bring change in a person's life. Pero creo que este enfoque humilde de pedirle al Señor constantemente que venga a traer el fruto, que venga a traer cambio en esta vida de esta persona, em, tiene que estar presente. And then again, as we do that as a community, as small groups, I believe there's strength and there's power in living this way together. Y creo que al tener estos grupos, como una mini comunidad, para poder compartir este camino, eso trae fuerza, trae un tipo de poder especial de compartir estas luchas. Because in our small groups, we can remind, we can encourage, we can challenge, Porque en nuestras comunidades misionales podemos animarnos, podemos quizás desafiarnos, sí, podemos animarnos en general. we can pray for each other, we can pray about these types of things Podemos, specifically. podemos orar unos por otros, podemos orar por este tipo de cosas específicamente. So that's why we need, as we've been talking about for many previous conversations, we need to be living this way in small communities Por eso es que necesitamos justamente comenzar a vivir de esta manera en estos grupos pequeños que llamamos comunidades misionales, estas pequeñas comunidades, where we keep each other's hearts healthy and growing. donde mantenemos, nos vamos cuidando mutuamente en cuanto a nuestros propios corazones mientras crecemos. And then we go out and we prioritize loving people well together. Y tenemos estos momentos de poder salir de nuestra zona y amar deliberadamente como grupo a las personas. Okay, what are you thinking? What are you feeling right now? Me encantaría saber cómo se sienten, qué están pensando en este momento. Comments, questions? ¿Algún comentario, alguna pregunta?
what are you thinking? What are you feeling about this reality of this heart, the importance of this heart dynamic? ¿Piensan cómo se sienten cuando hablamos de este tema de la importancia de la dinámica del corazón? Sí, yo, bueno, para agregar un poco, creo que es bastante difícil porque como bien decía Todd, para uno hacer esta misión, primero tiene como tener este ímpetu, esta necesidad o estas ganas de amar a su vecino, a su prójimo, pero es muy difícil. O sea, yo creo que todos, la mayoría de los días, nos levantamos con el pie izquierdo y no queremos mucho hablar con la gente que nos rodea, o estamos muy enojados en general con alguien que nos hizo daño por X razón. Y es difícil, uno se ve siempre tentado a ignorar a su prójimo, a hacerle mal a su prójimo. Entonces creo que es bueno esto de estar siempre en oración y apoyándonos mutuamente como comunidad a amarnos mutuamente, a amar al prójimo, porque creo que a veces pasa, especialmente los líderes de iglesia, que están como aislados. Entonces como que la mayoría de la comunidad como que depende de ellos. Entonces uno, o sea, bueno, tiende uno como a aislarse y a decir, no, no necesito ayuda porque yo ya estoy más maduro que ellos, pero ser humilde, reconocer, ¿saben qué, hermano? Necesito que oren por mí por esto, o tengo esta pelea últimamente, por favor, ayúdenme. Y reconocer esa debilidad, ser humilde y pedirle a Dios que lo ayude con eso es importante. Yeah, I think that the whole struggle with the heart is a huge thing, and sometimes we take for granted that we're happy to love the neighbor, when the reality is most of the time we really don't want to think about anyone else. And Yes. so we definitely need this dependence on the Spirit and on the work of God, and especially the leaders of the church, because sometimes the leaders are so isolated because of their role that they can isolate themselves with this kind of no, I'm more mature than the rest, so I can share actually real struggles, and sometimes they're not open to ask for prayer or yeah. Yep. Yep. Great comments, Matthias. Thanks. Gracias, Matías. Súper buenos comentarios. So Sí, many times I talk with leaders and they kind of complain about the people in their church. muchas veces hablo con líderes y se dedican a quejarse de la gente en su iglesia About the lack of motivation, porque les falta motivación, lack of availability, porque no tienen tiempo, lack of readiness to help, to serve. les falta disposición a ayudar, a servir. But when I hear that, they're just thinking about these things on the surface. Pero cuando oigo eso, parece ser que están solo pensando en estas cosas en la superficie. They're really just describing, they're really just describing a symptom of what's going on more deeply in people's hearts in their church. En realidad lo que están haciendo es describir solo un síntoma de lo que está ocurriendo a nivel más profundo. So they complain about the symptoms, and then if they're going to respond, they just kind of work on the symptoms. Y entonces, como se quejan acerca de los síntomas, normalmente van y toman medidas respecto de los síntomas. And it's like, no, we must work on the hearts of people. Y creo que ahí tenemos que decir, no, cuidado con eso, tenemos que apuntar al corazón, no solo a los síntomas. We must pray for the hearts. Tenemos que orar por los corazones. If people's hearts will get energized and motivated by Jesus, they will desire to do many things. Porque si los corazones de las personas van a estar motivados, energizados por Jesús, entonces van a tener la capacidad y la disposición de hacer un montón de cosas. They will desire to live radically. Van a querer vivir radicalmente. They will organize their time and their money for Jesus,
in radical ways. van a organizar su tiempo y su dinero para Jesús de maneras radicales. And we know that because it has happened throughout church history. Y sabemos que es así porque ya ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia de la iglesia. Christians that did many radical things and went radical places. Los cristianos hicieron un montón de cosas extremas y fueron a lugares súper radicales. How did that happen? ¿Cómo es que ocurrió? Because their hearts were so in love with Jesus and so captivated by his mission. Fue porque sus corazones estaban profundamente enamorados de Jesús, profundamente cautivados por Jesús. Christian, I think you were going to say something. Cristian, creo que ibas a decir algo, ¿no? Sí, he visto a lo largo de estos casi 2 años del inicio de la plantación acá en Lomas, en Loma de San Sebastián, acá en Concepción. Yeah, I've been for the last 2 years that we've been planting this church here in Concepción. I've seen. Sí, lo importante que es una iglesia que le ruega al Señor de la mies, por un lado, que envíe obreros a la mies, pero al mismo tiempo también pedirle al Señor, es una de las cosas que oramos para que Dios ponga disposición en personas no creyentes, que pueda cruzar nuestras historias. Y hemos visto cómo mientras vamos orando, Dios inmediatamente, en sus sabios tiempos, va poniendo personas, va cruzando historias, Dios va abriendo disposición y hemos visto como grupos pequeños, este Dios dueño de la mies también provocando un movimiento. Entonces, lo que quiero decir es que, claro, por un lado está la enseñanza, por otro lado está el modelar, por otro lado también está el corazón, los corazones, y nosotros agregaríamos también este cuarto elemento de un ruego, un clamor a este Dios que es dueño de nuestra ciudad para que Él pueda, primero, movilizarnos como iglesia y por también, por otra parte también, persuadir las mentes y los corazones, y aún en medio de nuestra como quizás débil actividad como iglesia, y poco compromiso como iglesia, hemos logrado también ver como grandes historias y crecimiento, gracias a este Dios que está respondiendo los ruegos de su pueblo. Entonces, el otro día estábamos con un grupo pequeño y yo le decía, mira, somos una Perdón, iglesia Cristian, me pequeñita. tenés que dejar traducir porque si no, no voy a. Ah, perdón. So what we've experienced in Concepción is this need for dependence and praying and kind of pleading for his work among us. And sometimes we're praying for him, for God to kind of intertwine, I don't know how to say it, like a bit like across our stories with people that are out there that that we don't know, and they don't know Jesus. So we're praying for that. We're praying for us to be eyes wide open, and we're praying for our stories to cross that story of the good soil. And it's so important to have that, and because I think that part of pleading for that to happen as a supernatural dimension has been for us the reason to see, even in our huge weaknesses,
to see growth and to see new stories and powerful stories, beautiful stories coming into the big story of Jesus. Great. Sí, quiero agregar que nosotros hemos traído a la reunión del domingo estas como oraciones que hacemos siempre tres oraciones y oramos por la ciudad y oramos por lugares puntuales, específicos, como nos ha enseñado todo, por colegios específicos, por barrios específicos, por condominios específicos con nombre, por avenidas específicas. E increíblemente, en estos 2 años, Dios ha traído gente de esos lugares. Y eso a It's a, nosotros nos ha sorprendido. a surprising thing for us was that we started to pray because we heard from you we were encouraged to pray for specific places, and so we started to pray within the Sunday service. We have three prayers, and we started praying for specific places, specific streets, specific neighborhoods, specific schools. And because we did Awesome. that, well, like the surprising thing for us was that like after 2 years we've seen people coming in from those places. Yeah. Y una familia que llegó hace poco nos decía, ustedes oran por la ciudad, y lo encontraba así como fascinante. And a newcomer family, they were fascinated by the fact that we were praying for the city. Y ahora una de nuestras comunidades misionales ya tomó la determinación de poder ahora pronto salir a visitar una plaza puntual. Entonces vamos a varias familias con nuestros niños, ya nos organizamos para poder visitar una plaza y poder encontrarnos con gente ahí del barrio y estamos súper expectantes. Y eso ha sido parte también de modelar lo que decía todo. And one of our missional communities just made the commitment and decision to visit a specific park, to go there with the kids and spend time together there, and with the intention to create links and relationships. And so that kind of decision is what we're talking about here. Yes. Yeah. Love it. Love it, Christian. Me encanta, Cristian. Keep going with that. I think there'll be much fruit. Dale con eso, sigue perseverando. Creo que va a haber un tremendo fruto de ahí. And when you see those things, Christian, when you see people doing those, make sure you celebrate that as a church. Y cuando ves esas personas, ese fruto, asegúrate de celebrarlo como iglesia. Many times our tendency is only to celebrate like baptisms. Nuestra tendencia a veces es solo celebrar los bautismos. We need to do better at celebrating people loving well, serving well, being intentional with. Pero necesitamos mejorar en nuestra capacidad y costumbre de celebrar a la gente que está amando bien, que está sirviendo, que está realmente viviendo intencionalmente con su contexto. I believe God is just as pleased with us loving the neighbor who doesn't become the Christian as he does us loving the neighbor who does become the Christian. Creo que Dios está tan complacido con nosotros cuando nosotros servimos al vecino que no llega a ser cristiano, como cuando estamos sirviendo y llamando al vecino que llega a ser cristiano. He's pleased and he's worshipped by us loving people in his name. A Él le complace y Él es adorado por nosotros cuando nosotros servimos a otros en su nombre. Because again, he controls the results. Él controla los resultados. And so we need to celebrate that in our churches as we see more and more people being more and more intentional with their lives. Así que necesitamos celebrar eso en nuestras iglesias, mientras vamos viendo más y más personas vivir intencionalmente sus vidas. And the more you celebrate those things,
and talk about those things, the more it will grow in your church. Y mientras más celebramos esas cosas y mientras más hablamos de esas cosas, más va a haber crecimiento en tu iglesia. Because it will create a culture. It will create a culture of that in your churches. Porque va a generar una cultura en esa dirección dentro de sus iglesias. Because people are consistently hearing the stories and hearing about these different relationships and about people praying for the park and going to the park. Porque se genera esta consistencia, ¿no? De las historias consistentes que hablan de personas que van y oran por el parque, van y aman al vecino, van y están preocupados de alcanzar a otros y servirlos. So it will become the normal expectation for the church. Así que llega a ser una expectativa normal para la iglesia. Any other comments, questions? ¿Hay algún otro comentario o pregunta? I love this conversation. Me encanta esta conversación. I think that there's a part of the conversation that we need to address maybe as pastors, because we tend to be so busy in many things. And sometimes things like I'm speaking by myself, but sometimes our spirit dependence goes way down in the list of priorities. And we're Good. busy doing, like most of us who are the pastor, the one stuff within a church. We're too busy doing, the Sunday service script and the PowerPoints and the whatever it is, we're leading 2 or 3 visual communities or small groups so we're doing so many things that spirit dependence is not necessarily the priority. And I think that's a problem that we need to be aware of. That is a good, that is a good, honest, important statement. Let me say it in Spanish. Creo que muchas veces necesitamos nosotros también hacernos cargo de la realidad de los pastores en particular, que en nuestro contexto somos el pastor de una iglesia y por lo mismo somos aquellos que están a cargo de todo muchas veces y tenemos que estar preocupados de la pauta del domingo, el calendario, quién canta, quién toca, quién arma, quién no arma, quién pasa la ofrenda. Dentro de otras muchas responsabilidades, lideramos más probablemente 2 o 3 comunidades en la semana y además los discipulados, qué sé yo. Y toda esa dinámica genera que nuestra priorización de la vida de dependencia en el espíritu sea bien baja, ¿no? Como que la prioridad que tiene la oración muchas veces, al menos en mi caso, y la dependencia del Espíritu Santo no está en el primer lugar, en el lugar que debería estar. Y entonces decía, creo que esa es una declaración súper honesta y también necesaria de abordar. Yeah, thanks for sharing that. Gracias por compartir eso. Well, I'm really encouraged by this conversation. Estoy súper animado con esta conversación. Man, if you can have these kinds of conversations with others in your church and others in your small groups, good things will happen. Así que amigos, si ustedes pueden estar teniendo este tipo de conversaciones en sus comunidades misionales, en sus iglesias, con otras personas, hay cosas buenas que van a salir de ahí. These are the right things to be thinking about, talking about, praying about. Estas son las cosas buenas de las que deberíamos estar pensando, de las que deberíamos estar hablando y orando por ellas. And remember, I encouraged you earlier to be teaching and educating about these things. Y recuerden que hoy día les he animado a estar enseñando, educando acerca de estas cosas, Modeling for others modelando, these things. también modelando estas cosas para otros. And praying as a church for these kinds of things. Y orando por estas cosas como iglesia.
And it's something we need to do regularly. It's not something we do one time in a year and then say, yeah, we did that. Y creo que es algo que necesitamos estar haciendo regularmente, no es algo que debemos hacer una vez al año y decir, ah, sí, nosotros tuvimos este evento evangelístico ahí en el pasado. We are very easily distracted. Our hearts are very easily distracted. Nuestros corazones son muy fáciles de distraer. So I believe it's why we see Jesus talking about these things so much and modeling these things so much. Y yo creo que por eso es justamente que vemos a Jesús tan a menudo enseñar y modelar este tipo de cosas. He knew that it was going to require repeating, 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 repeating. Creo que él sabía que esto iba a requerir repetir, repetir, repetir y repetir. So I think that is a good place to finish. Creo que este es un buen lugar para terminar. But I will let you go. I'll see you next time. Nos vamos a despedir y nos vamos a ver la próxima vez, el próximo mes. You guys could make some final comments in Spanish. Pueden hacer algunos comentarios finales aquí en español. Yo me voy a ir. Okay. So we'll see you next time, okay? Nos vemos el próximo mes. Bye, Thank you, Todd. Todd.